Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Hace una semana, Beto O'Rourke, un representante demócrata por Texas, anunció que presentaba su candidatura a las primarias demócratas. Esto sucedió pues hace justo una semana, fue el día 14, exactamente el jueves pasado. Bien, hasta esa fecha O'Rourke era relativamente conocido, bueno, en Estados Unidos desde el pasado mes de noviembre bastante conocido, pero a cambio completamente desconocido o casi desconocido fuera de los Estados Unidos. Este Beto O'Rourke es un tipo joven, tiene 46 años, un tanto inclasificable desde el punto de vista ideológico. El año pasado, como ya os he dicho antes, en noviembre tuvo un momento de mucha gloria, tuvo un par de meses de fama cuando trató de sacar un escaño de senador en las elecciones de medio término, en un estado difícil además, como era el de Texas, difícil para los demócratas, por supuesto, para los republicanos siempre ha sido bastante fácil, y lo perdió por poco. Y quizá eso, la experiencia de las elecciones legislativas, en las que casi por 200 o 300 mil votos no se consiguió hacer con el escaño en el Senado, pues eso es lo que le ha animado a dar el salto y presentarse como candidato en las primarias del Partido Demócrata, que están calentando motores, como bien sabéis, y todavía falta porque la convención pues será dentro de más de un año, pero vamos, están empezando a salir ya los primeros, a recolectar dinero, mucho dinero. Los números de la política en Estados Unidos siempre sorprenden por su cantidad y sobre todo por su rapidez. Este tipo, Beto O'Rourke, en apenas unos días, pues desde el jueves pasado hasta este martes, las cifras de este martes, había conseguido levantar $6 millones de pequeñas donaciones para su campaña. Una campaña que, insisto, todavía no ha empezado, pero bueno, si han entrado en tan pocos días 6 millones, pues entrarán muchísimos más a lo largo de los próximos meses. Bien, solo esta recogida de fondos tan inmediata y tan sustanciosa ya le ha conseguido poner en órbita, así que vamos a ver hoy en la Contracrónica quién es y de dónde ha salido el tal Beto O'Rourke. En Estados Unidos, cuando un partido está en la presidencia, aquello es como un estanque, el estanque de un parque, solo le faltan los patos nadando tranquilamente por la superficie. Nada se mueve dentro, todos son sonrisas, todos son amistades, todo es perfecto, viven en lo más parecido al paraíso. Vamos, se mueve, obviamente, es un paraíso ficticio, un falso paraíso, porque los políticos siempre se están acuchillando entre ellos, da igual el país, da igual el partido, siempre es algo connatural al oficio de la política, pero vamos, lo hace silenciosamente. Es decir, no nos enteramos, o a veces nos enteramos, pero solo de cositas pequeñas. No nos enteramos porque eso complicaría, obviamente, las cosas al inquilino de la Casa Blanca, que actualmente es republicano. Luego el Partido Republicano está tranquilo desde hace tiempo. En cambio, en el partido que está en la oposición sucede justo lo contrario. Es por ello que el Partido Demócrata es hoy una fuente inagotable de noticias políticas. Si abrís la prensa estadounidense, cualquier periódico, escogedlo, el que más os guste, veréis que hay un montón de noticias, a pesar de que faltan todavía casi 2 años para las elecciones, pues casi todos son noticias en clave de primarias. Y obviamente en clave de primarias demócratas, porque los republicanos en principio no van a celebrar primarias. Todavía no se sabe, podría suceder si Trump decidiese pues que se va, que tiene apendicitis y que decide no presentarse de nuevo, y en ese caso pues sí se abrirían primarias. Entre tanto, el que está en la Casa Blanca tiene la prerrogativa de continuar en ella. Eso el partido en principio le va a dejar, a no ser que se líe muy muy gorda, y en ese caso pues habría problemas, pero lo dudo. Bueno, de cualquier manera, volvamos al Partido Demócrata. Os hablaba la semana pasada de Bernie Sanders. De Bernie Sanders os he hablado ya en más de una ocasión, y hace 3 semanas os hablé de Alexandria Ocasio-Cortez, que es AOC, como la llaman allí en Estados Unidos. ¿Sabéis? Esta afición de los gringos por los acrónimos. Y os hablaba también, este programa de Alexandria Ocasio-Cortez lo hice, creo que fue hace 3 semanas, el mes pasado, el mes de febrero, podéis buscarlo en el archivo. Bueno, pues os hablaba también del giro radical que están dando los demócratas de un tiempo a esta parte.
de su escoramiento hacia postulados eminentemente identitarios, de los que la verdad, ya os lo comentaba, no se puede esperar nada bueno, porque el identitarismo es de los peores compañeros que uno puede llevar en política. Da igual el tipo de identitarismo, sea nacional, sea sexual, de género, racial, en fin, cualquier tipo de construir la política sobre las identidades es el preludio de una tragedia, en cualquier tiempo, en cualquier país y en cualquier sitio. Pues bien, hay algo más en aquel partido, aparte de estos candidatos como Sanders o sus mini-yos al estilo de la Ocasio-Cortez, un partido por lo demás muy magullado tras la derrota de Hillary Clinton en 2016, una herida que no consiguieron curarse del todo en las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre. Las traté aquí con detenimiento, acordaos, consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes, no así el del Senado, y eso les dejó con un sabor agridulce en la boca. Bien, retomaban la iniciativa, pero no la retomaban del todo. Parte de lo que hay, al margen de los radicales, si queremos llamarlos así, es este tipo que os traigo hoy, este Beto O'Rourke, este tejano, y del que probablemente hayáis oído hablar en los últimos días. Lo digo probablemente porque es un tipo muy, muy tuitero, muy instagramero, y a poco que tengáis una cuenta abierta en alguna red social de las principales, muy facebookero también, pues seguramente os habrá llegado algún vídeo o alguna fotografía. Artículos no, porque escribir pues debe de ser que no le gusta, pero vamos, lo que es salir en vídeos es algo que le encanta. La prensa estadounidense también le está haciendo mucha campaña, tanto en la CNN como en la CBS como en todos los canales de televisión, le están sacando continuamente, y eso ha hecho que un tipo que hasta hace, nada, unos pocos meses era un completo desconocido, más allá de Texas, bueno, ¿qué digo? Más allá de su distrito de Texas, pues se está convirtiendo en una celebridad de alcance mundial. No lo sé, quizá en los últimos meses habríais oído hablar de él por esto que os comentaba al principio. La campaña electoral que cuando se midió con Ted Cruz en noviembre, y esta historia fue muy sonada. Entre otras cosas porque los medios se empeñaron en que lo fuese. Siguieron la campaña electoral de Texas, del Senado en Texas. Son 2 senadores por estado. Bueno, pues para cubrir uno de los puestos, que era el que salía, entre comillas, a subasta en el mes de noviembre, pues parecía que era una presidencial, que estaban jugándose nada más y nada menos que la presidencia no del Estado, sino de todos los Estados Unidos. Bien, pues como os decía antes, este tipo se hizo famoso por supuesto a nivel nacional, ya en Estados Unidos le reconoce cualquiera, y cualquiera, prácticamente cualquiera, porque no olvidemos que en Estados Unidos hay mucha gente que ignora la política, y fuera de los Estados Unidos está empezando a ser una cara relativamente reconocible dentro de la política estadounidense. Pues bien, es un tipo joven, no un jovenzuelo, tiene 46 años, es decir, está justo entre Sanders, que es un hombre ya que se encamina raudo hacia los 80, y Ocasio-Cortez, pues que ella sí es una jovenzuela, creo que no ha cumplido todavía los 30. Bien, este hombre en política lleva ya algo de tiempo. Es representante por Texas, era, porque tuvo que dejar el escaño en la Cámara de Representantes pues hace 3 meses para dedicarse para tener tiempo y fuerzas para presentarse a las primarias, y sobre todo porque, de hecho lo dejó antes, porque para presentarse al Senado tenía que no se puede ser representante y senador a la vez, así que se lo dejó a una allí, Verónica no sé qué, Verónica Escobar, que también de origen hispano. Toda esa zona de Texas está llena de hispanos, o de gente que es hija, nieta o bisnieta de hispanos, y él ya se dedicó a lo del Senado, que al final le salió mal. Es posible que esta idea de las primarias le viene porque quiere seguir viviendo en Washington y no quiere volverse al Paso, que es de donde él es oriundo. Y ha visto que ya que no es de representante, pues ni tampoco senador, pues como mínimo esto de las primarias le garantizan 2 años más, con muy buenas donaciones con las que organiza la campaña, y ya de paso él se pone un sueldo. Es una posibilidad. Pero vamos, como os digo, lleva algo de tiempo, fue representante de Texas, por un distrito de Texas, del año 2013 hasta noviembre del año pasado, y antes de eso fue concejal en El Paso, que es su ciudad natal, es una ciudad muy célebre, yo creo que todos habréis oído hablar de ella. Habréis oído hablar más probablemente de la que está al otro lado del Río Grande, que es Ciudad Juárez, que está en Chihuahua, en México, aunque sea solo en estas películas de narcotraficantes. Bueno, pues ahí es justo donde el Río Grande, en El Paso y Ciudad Juárez, es donde el Río Grande empieza a hacer frontera entre los 2 países. Pues allí, en esa misma ciudad, en el Ayuntamiento del Paso, estuvo 6 años como concejal. Y antes de eso, porque, repito, tiene 46,
decir, llegó a concejal, creo que fue, pues debía tener 30 y tantos. Antes de eso había trabajado un poco de todo, había montado su propia empresa, una empresa de software, estuvo trabajando en una empresa de internet que montó junto a su mujer. En fin, hasta aquí todo correcto, como veis no hay nada de lo que extrañarse. Pues un tipo de Texas que funda una pyme, que decimos en España, una pequeña y mediana empresa, que se mete en política, llegado un momento, se mete en política en su ciudad, lo más cercano, y llegado el día, pues como eso del politiqueo le gusta, da el salto a la política nacional. Creo que esto sucede en todos los países del mundo. Tipo listo, con avispadillo, que le gusta la política, que su padre además ya le ha metido el veneno en el cuerpo. El padre no llegó nunca a representante, pero sí estuvo muy metido en política. Bueno, pues decide dar el salto a la política nacional. En Estados Unidos no es tan difícil como en otros países. A poco que tengas buenos donantes y muchas ganas, puedes realmente sacar el escaño. Así que entró en el Congreso, presentó por su distrito, se presentó a las primarias de su distrito, las ganó y de ahí ya directamente fue al Congreso y entró en las elecciones de 2012, justo cuando tenía 40 años. Bueno, tomó posesión del escaño en 2013, obviamente. Fue reelegido posteriormente en 2014 y en 2016 apoyó a Hillary Clinton, ya desde las primarias. No es que la apoyase cuando ella se habían ido retirando otros, la apoyó desde el principio. Y luego además volvió a ser elegido para el Congreso, siempre por el mismo distrito, que es el número 16 de Texas. Estos se enumeran por los estados, que es el de la Ciudad del Paso. Esto es un distrito, Texas es un estado muy de derecha, es un estado muy republicano, pero concretamente este distrito, el número 16, es demócrata a muerte. Está echando un vistazo a los resultados electorales de este distrito de las elecciones de 2016 y me he quedado sorprendido. Hillary ganó aquel año en el 16 de Texas, en El Paso, ganó con el 67% de los votos. Es decir, casi 7 de cada 10 de los, no sé cómo sea el gentilicio, de los del Paso, el pasenses o el pasianos, pues de los elpasienses votaron a Hillary Clinton. Por otro lado, es normal, es un distrito lleno de hispanos. He estado mirando también su demografía, el 81% de la población, de la población con nacionalidad, estoy hablando, que después habrá ilegales, pues todos los del mundo, y emigrantes legales, también probablemente casi todos de origen hispano. Pues el 81% de la población es de origen hispano. Es decir, es normal que haya apellidos como Rodríguez, Martínez, Sánchez y cosas así. Bien, de Beto nadie había oído hablar hasta el año pasado, más allá de su propio distrito, lógicamente, pues porque era un simple diputado demócrata proveniente de un distrito de izquierdas. Ya está, simple. No tenía, como estos hay muchísimos, todos los que queramos y unos cuantos más. Pero claro, a este hombre, por lo que he podido leer de él y lo que le vengo siguiendo y le sigo desde... Empecé a seguirle, me llamó la atención en noviembre con las elecciones y luego empecé a seguirlo a raíz de que no hacía más que ver vídeos suyos en la prensa americana. Y dije, bueno, pues aquí tiene que haber algo y seguí la pista. Esto fue algo así como en el mes de enero y empecé a darle el seguimiento. Ahí fue paralelo a lo de Ocasio-Cortez, han sido mis dos últimos descubrimientos en la política estadounidense. Bien, una de las cosas que he visto es que a este tipo literalmente, como os decía, se lo come la ambición y era previsible que no se conformase con ser, pues eso mismo, el simple representante de su distrito. Y esa es, en definitiva, la razón por la que se fue a por el puesto en el Senado. Diréis, bueno, ¿qué más da ser representante que senador? No sé, hasta incluso puede uno pensar, sobre todo si somos españoles, donde la Cámara Baja tiene muchísimo poder y la Cámara Alta casi ninguno, pues que casi es mejor ser representante, es decir, diputado, que ser senador. Pero en Estados Unidos no es así. El Senado tiene muchísimas prerrogativas y poderes propios. Y luego, además, hay otro elemento aquí importante. El Texas envía 36 representantes al Distrito de Columbia. Es lo que le toca por una cuestión demográfica, obviamente le tocan 36. Es el segundo estado que más diputados envía. El primero es California, lógicamente que envía más de 40. Pero en cambio senadores solo hay 2 por estado. Es un bien bastante más escaso el de senador que el de representante. Un senador además es mucho más visible que un representante de cara a los medios. Ay, soy representante por Texas. Bueno, usted y 35 más. Mientras soy senador de Texas, solo hay 2, ¿eh? Solo hay 2, además, si hubiera conseguido el puesto, que lo mismo, estoy 100% convencido que buscaba el puesto de senador para luego ir a las primarias. Vamos, que me ha puesto lo que haga falta. El problema es que no lo sacó y tuvo que improvisar sobre la marcha y ahora va a salir de cualquier manera sin siquiera
el puesto de representante. Pero bueno, el hecho es que si hubiera ganado eso, se hubiera quedado Texas con los 2 senadores, uno de ellos republicano, creo que es una mujer, una republicana, y después él, que es un demócrata. Esto hubiera estado perfecto, o eso es lo que debió pensar en aquel momento, pero bueno, el hecho es que no le salió, se ha tenido que aguantar y tal. Pero esto dejó en el aire de Estados Unidos por lo menos, una figura que se había convertido en casi mítica, el tipo que le planta cara a los republicanos en Texas y casi les gana. Es un estado especialmente difícil porque Texas, como ya os he dicho, es republicano mucho. De hecho, también he ido a buscar un poco la historia de las elecciones en Texas. No envían un senador demócrata desde hace 25 años a Washington. No sé, quizá pensó en aquel momento que como Trump se mete tanto con los mexicanos, pues era su oportunidad. Él además le gusta esto él no es hispano, no hace falta que os lo diga con ese nombre. Pero vamos, al criarse en El Paso, pues al parecer habla español. Sí le he oído hablar español en algún vídeo. No lo habla muy bien, todo hay que decirlo, lo habla con mucho acento, pero bueno, como Ocasio Cortez, lo que pasa es que Ocasio Cortez no tiene disculpa porque ella es hispana, hija de hispanos, mientras que este O'Rourke pues no tiene ni una gota de sangre hispana corriendo por sus venas. Bueno, el hecho es que para estas elecciones del Senado recaudó muchísimo dinero, como $40 millones, una barbaridad, y se volcó en las redes sociales desde el principio. Él destinó $7 millones solo al equipo de redes sociales, mientras que Ted Cruz había destinado como 200 o 300 mil dólares, una auténtica miseria. Y a partir de ahí pues montó una campaña bestial, especialmente en Instagram, en la que salía montando en monopatín, llamando a puertas por todo el estado y hablando con los dueños de la casa en plan moderno y desenfadado. Salía en la lavandería haciendo la colada, tocando la guitarra, porque pues tuvo un grupo de rock cuando era de punk, exactamente, cuando era joven. De hecho, el spot de campaña lo grabó con un iPhone, para que pareciese más auténtico todavía, más millennial. Vamos, que en un par de meses el hombre el O'Rourke, se convirtió en una celebridad nacional hasta el punto que en las elecciones se lo puso realmente difícil a Ted Cruz. Ted Cruz es cierto que llevaba ya un mandato como un término que dicen en Estados Unidos, como senador, pero estaba un poquito desprestigiado. De cualquier manera, Cruz había ganado al candidato demócrata en 2012, que era Paul Sadler, le había ganado por 16 puntos, y a O'Rourke solo le sacó 2,5 puntos. Es decir, que lo hizo bastante bien. Luego, otro dato es que O'Rourke en las elecciones de medio término sacó más votos en Texas que Hillary Clinton en 2016. Y yo creo, no muchos más, pero sí creo que fueron 200 o 300 mil votos más, y eso le hizo sonreír especialmente, porque suponía que la gente, o él ha hecho esa lectura, o sus asesores le quieren más a él de lo que querían a Hillary. Tampoco es que a Hillary le quisiesen mucho en Texas, todo hay que decirlo. Pero bueno, el tema es que esa campaña, yo ya vi desde el primer momento, y creo que todo el mundo vio, que había nacido una estrella. Un tipo que había entendido cómo se hacen las campañas hoy en día. Es decir, puro espectáculo. Puro espectáculo no solo por la televisión, que también, por supuesto, sino por las redes sociales. Luego, además, una imagen muy cuidada. En esto, como es lógico, la edad se lo pone fácil. No tiene la edad de Bernie Sanders. Bernie Sanders no se puede subir a un monopatín. Bueno, por poder puede, pero también se puede partir la cadera. Mientras que todavía a los 45 años pues uno se puede subir al monopatín, a poco que se cuide un poco, y no hace del todo el ridículo. Bien, pues todas estas cosas, con la edad que tiene, él se cuida. Si veis una imagen suya, pues está delgado y atlético. Él además tiene un aspecto juvenil, pero a la vez tiene algo de experiencia y él trata de venderla. He sido concejal, he sido durante 3 términos, he sido representante. De hecho, se ha dejado las canas para transmitir esa imagen al estilo George Clooney que tanto gusta al electorado femenino. Si veis imágenes más recientes suyas, si veis, por ejemplo, las de 2012, iba con el pelo, lo tenía perfecto, ni una mala cana, y en cambio las actuales lo tiene prácticamente completamente, no totalmente, pero casi todo blanco. Claro, el problema es que más allá de esto, no hay nada. Este es el drama. Bueno, el drama o la ventaja, dependiendo de desde dónde lo miremos. Como digo, le llevo siguiendo desde hace 2 meses, y Beto O'Rourke es un bla 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 agotador.
que si tiene que aumentar la financiación a los colegios, bla, 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 pero solo para los pobres, eso sí, bla, 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 que si hay que dejar de quemar carbón por el tema del cambio climático, ir a las energías renovables, bla, 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 pero claro, todavía no, poquito a poquito, porque claro, yo tengo un coche de estos todoterreno y tal, bla, 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 que si hay que cerrar la frontera, pero solo un poquito, o no hay que cerrar la frontera, bla, 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 pero tampoco abrirla del todo, es esto. He tratado de resumirlo en menos de un minuto, pero es que Beto O'Rourke ideológicamente es lo que os acabo de expresar. Y así con todo, ¿eh? No sé, me han salido unos cuantos temas de cabeza, pero el que escojamos, vamos, parece un político hispano, literalmente. Es un Pedro Sánchez cualquiera. No, porque habla español con un acento gringo horroroso, pero no... En España no pasaría, vamos, sería uno más, un diputado, le podemos presentar casi por cualquier comunidad autónoma. Y lo mismo con Argentina, o con Chile, o Perú, en cualquiera de nuestros países funcionaría, vamos, a la perfección. De hecho, hasta tiene lo del nombre, el tema este de Beto. Pero claro, si pensamos en su historial político, una de las cosas que nos percatamos nada más mirarlo es que de hispano tiene mucho. Su apodo Beto, como os decía, este se lo puso su padre. Diréis, ¿por qué Beto? ¿Qué nombre es ese? Pues se lo puso su padre para que ganase votos entre los hispanos, para que los ganase el padre. El nombre real de Beto O'Rourke es Robert O'Rourke. El padre era un tipo, tal Pat O'Rourke, que fue juez, fue comisionado del condado del Paso y fue el que llevó la campaña de Jesse Jackson en Texas durante los años 80. No sé si os acordáis o habéis leído algo sobre Jesse Jackson. Era aquel demócrata negro que intentó en 2 ocasiones ganar las primarias demócratas. En las 2 ocasiones perdió. La primera perdió contra Mondale y la segunda contra Dukakis. Estoy hablando de las elecciones del 84 y las del 88. Bueno, el hecho es que el padre nunca llegó tan lejos como el hijo, pero vamos, se encargó de que el hijo ya quedase encarrilado y le puso eso de Beto, que era como Berto, una cosa así, no lo sé. Quizá en el norte de México a los Robertos les llaman Beto, si es así lo desconozco, pero vamos, el hecho es que le puso eso para que entre los hispanos sonase familiar y no mirasen el apellido y viese que tenía poco o nada de hispano. Pues bien, este hombre se siente llamado a la gloria. A poco que sigamos un poquito sus redes sociales y le sigamos en los medios. Es más, yo diría que trata de imitar a otro Robert, a Robert Kennedy, el hermano. Y esperemos que no acabe con él, eso sí, ¿eh? En todo lo relativo, sobre todo al culto de la personalidad, al que estar en todos los guisos. Y también, por supuesto, al culto al cuerpo, a parecer el candidato guapo. Claro, el problema que tiene hoy este Robert Kennedy redivivo, es decir, Beto O'Rourke, es que su propio partido no quiere ni oír hablar de lo que él representa. Al menos es como lo veo yo, desde fuera. Él es un varón blanco, anglosajón, de clase media, bueno, media alta y heterosexual. No lo sé. En un partido que está construyendo todo su discurso político sobre las minorías, pues, insisto, un varón blanco, anglosajón, de clase media alta y heterosexual, es que eso encarna todo lo que odia la izquierda identitaria en la que el Partido Demócrata se está apoyando para las próximas elecciones. Quizá por eso mismo exagera su sintonía con los hispanos y trata de incidir en cosas como su juventud, que si el monopatín, que si el grupo de punk que tuvo cuando estudiaba en Columbia, que si estar en la lavandería, que si sus emprendimientos juveniles en Internet. Pero claro, aquí yo veo otro problema. No sé si él se da cuenta que está tratando de imitar a un joven, pero un joven de los años 90, de cuando él y yo éramos jóvenes, no ahora. Los jóvenes de ahora no son así, no tienen grupos de punk, ni andan con el monopatín. Eso no es símbolo de juventud. Los jóvenes de hoy en día ya sabemos como lo que hacen, están todo el día enchufados al teléfono, haciéndose selfies para enviarlos por el Snapchat. Sí, ese mensaje quizá pueda llegar a una parte del electorado, pero es ese electorado al que el Partido Demócrata ha vuelto la espalda, con el culto a las identidades, al socialismo más o menos disimulado, a las cuotas raciales y de género, etc. Esto no quita, lógicamente, para que los medios le hayan recibido alborozados. Para muchos, pues es por fin el hombre deseado, por fin aparece un demócrata que ha decidido no vivir en el pleistoceno ideológico.
o cabalgando sobre sobre esas guerrillas de la justicia social que se han puesto tan de moda, especialmente en los campus en Estados Unidos. En fin, ya veremos lo que les dura el juguete. Yo no digo nada, es decir, no quiero hacer vaticinios porque no me gusta, pero vamos, lo único que me parece es que a falta de que aparezcan los candidatos demócratas fuertes, que todavía creo que están por aparecer, el Beto O'Rourke nos va a dar grandes tardes de gloria. Vamos con las llamadas de los oyentes. Bien, al hilo del programa de ayer sobre Pemex, Gonzalo nos cuenta lo siguiente. Con respecto al programa de hoy de López Obrador y Pemex, el otro día en la oficina, en el ascensor, que comparto edificio con unos de Endesa, decía uno que al parecer se quejaba de que Obrador iba a volver 40 años atrás porque se iba a poner a tope con el carbón, que su plan era volver a quemar carbón para producir electricidad. Y la verdad es que le llamó con un nombre que me hizo mucha gracia, el Quebrador, dijo, el López Quebrador, que como siga este paso, pues quebrado va a acabar México. Y nada, solo no sé si habías visto esto o algo. Y otro argumento a utilizar por si algún zurdo dice que el capitalismo contamina. Pues sí, Gonzalo, si me enteré de esto, lo dijeron hace un par de meses, creo que en el mes de enero, me pareció leerlo. Quieren construir una térmica, pero vamos, no te puedo decir más, no sé exactamente dónde quieren hacerla ni nada. Lo leí en las noticias en un periódico mexicano hace ya un tiempo. La quieren construir al parecer para ahorrar dinero, porque el gas se lo importan a Estados Unidos. Ayer hablé del petróleo en México, pero el tema eléctrico es otro de estos temas para echarse las manos a la cabeza en aquel país, ¿eh? Hasta hace unos años, no muchos, en el año 2014 por ahí, el país producía más energía de la que exportaba, lo cual es lógico en un país petrolero. Pero desde ese año, creo que fue 2014, ya no es así, ahora depende de las importaciones de gas de Estados Unidos. Tienen una central nuclear, que ya desde hace muchos años, como 40 y tantos años, que está en Veracruz, y el resto pues son básicamente centrales de fuel, térmicas de fuel y ciclos combinados. La eólica y la solar, con la que han hecho mucha propaganda los políticos allí, que si México va a ser un paraíso renovable, que si bla, bla, bla. Al final nada, son testimoniales. Y luego la hidroeléctrica, que también la comentaba en el programa de ayer, pues aporta al mix, que nada, una cosa minúscula, un 1, un 2%. Absolutamente nada en un país que, ya digo, tiene un potencial hidroeléctrico muchísimo mayor. Pues bien, con esto del carbón han debido hacer cálculos y claro, les sale más barato importar carbón a Indonesia que gas a los Estados Unidos. Pero claro, el problema de origen, de nuevo, no tiene lo mismo, y es en el petróleo, porque la primera fuente primaria es el fuel. Te estoy hablando del 60-70% de la generación de electricidad en México proviene del petróleo directamente. Vamos, que es un mix muy poco equilibrado y que les ha puesto contra la pared en cuanto la producción petrolera se ha derrumbado. Bien, otro tema del que hablamos ayer fue el de las encuestas. Comentaba yo que en España los candidatos se eligen dentro de una lista, esta que está cerrada. Pues bien, Juan Luis nos comenta lo siguiente. A propósito de la afirmación que hiciste ayer cuando se hablaba de sistemas electorales, de que sería deseable que en España hubiera un sistema de listas abiertas y que se eligiera además un diputado por distrito, como ocurre en Gran Bretaña. Bueno, es curioso porque está totalmente generalizado en España la idea de que en España las listas son cerradas y bloqueadas, se añade. Bueno, eso es en efecto para el Congreso de los Diputados. Para el Senado las listas son abiertas. O sea que en España tenemos un sistema electoral de listas abiertas para el Senado. En efecto, hay que elegir 4 senadores y puede ser cada uno de ellos de un partido diferente, o 3 de un partido y 1 de otro, o 2. En fin, la combinación puede hacerse como quiera con tal de que se pongan 4 cruces en 4 nombres de los partidos que queramos. Ese es un sistema de listas abiertas. A mi modo de ver, el único sistema verdaderamente democrático y que se acerca a una democracia directa es para el legislativo, claro, la elección de un diputado por distrito y a 2 vueltas. Si uno no saca el 50%, los 2 primeros van a una segunda vuelta.
De esa manera, el ciudadano controla verdaderamente al diputado, se rompe el sistema de partidos orgánicos integrados en el Estado y la sociedad civil empieza a entrar en el Estado. Y luego, una elección separada con distrito único y también a 2 vueltas para el presidente del gobierno. En este caso sería un sistema presidencial, pero de facto en España hay un sistema presidencial porque la gente entiende que las elecciones son presidenciales y ese es el gran problema también de España, que la gente en absoluto cree que está eligiendo diputados porque ni conoce su nombre. En fin, este sistema que describo es el francés, concretamente. El sistema que creó De Gaulle para superar los problemas que ahora está teniendo España, ese partitocracia, guerra civilista en realidad, y la Quinta República se fundó sobre este sistema electoral. Y luego Estados Unidos, que es otro sistema muy parecido. Pues nada, Fernando, muchas gracias de nuevo por tus programas, que son verdaderamente estupendos. Sí, Juan Luis, al Senado son abiertas, pero a ver, al Senado, ya sabes, lo he dicho durante el programa de hoy, que el Senado en España tampoco es que tenga muchos poderes, pero vamos, que no están abiertas del todo. Podríamos decir que las listas del Senado son listas entornadas, parcialmente abiertas. En la lista del Senado aparecen 4 nombres, pero son los nombres que ha puesto ahí el partido. Nada más, ya, luego tú puedes elegir, pues mira, me escojo a este de Ciudadanos, a este del PSOE y a este de Podemos, ya está. Uy, qué a gusto me he quedado. Hoy me falta un senador, venga, me lo juego a los dados. No se abre un proceso de primarias como en Estados Unidos ni nada que se le parezca. Luego, respecto a lo que comentas del sistema ideal, pues no sé, no hay ninguno que es perfecto, como es lógico, pero vamos, yo creo que lo suyo, y deberían haberlo hecho así desde el primer momento, sería dividir el país en 350 circunscripciones. Hay 350 escaños, asientos en el Congreso, 47 millones de habitantes, pues se divide y asunto resuelto. Un escaño por circunscripción. Con la población actual, cada circunscripción tendría aproximadamente 135.000 habitantes. Pues me parece bastante razonable. Sucedería, claro está, pues que distritos de Madrid, como Fuencarral o como Carabanchel, pues enviarían 2 diputados al Congreso. Y luego provincias como Soria, pues necesitarían unirse a otra para conseguir enviar a uno. Teruel llegaría justito, porque Teruel creo que tiene, pues eso, 135.000 habitantes toda la provincia. Pero vamos, habría que redibujar el mapa electoral, que no se correspondería con el mapa provincial actual, ni tampoco hace falta que se corresponda con el mapa provincial actual. Además es que este número, 150 a 200.000 habitantes, yo creo que es el tamaño ideal de un distrito electoral. Es lo que tienen de promedio los Kreis en Alemania o los distritos de Madrid. El distrito tiene 21 distritos, el promedio de habitantes por distrito son 150 o 200.000 habitantes. El que yo vivo, por ejemplo, tiene 120.000 habitantes, así que llegaríamos justos. Mira, habría eso sí que birlar algún barrio a Fuencarral que andan muy sobrados de gente. Bien, con un sistema así yo creo que hasta votaría. Fijaos que no voto nunca, pues hasta votaría no por nada, sino porque así podría cagarme en los muertos del diputado de mi distrito cuando me lo encontrase por la calle. Ahora, evidentemente, los 36 que envía ni siquiera la ciudad, los envía la comunidad. Échale. Pues no sé ni quién es. Bueno, es que es imposible saberlo. Y además así Madrid estaría bien representado. Porque ahora mismo envía 36 escaños, pero es que debería enviar 50 a las Cortes. Es decir, el 14% del hemiciclo, porque es el 14% de la población nacional. Y lo mismo con Barcelona o con Valencia, que están infrarrepresentadas en las Cortes. Pero es que además lo de Madrid es más sangrante, porque es el 14% de la población en el 1,5% del territorio, generando el 19% del PIB. Y tiene una infrarrepresentación política brutal. Y lo mismo se puede decir de las ciudades principales del país. Caray, no sé. No, es que también la gente de los pueblos tiene que tener representación si la va a tener igual. Pero lo suyo es que estén divididos los escaños en función de la población, no de la provincia. No, es que hay que mandar... Soria manda 3, ¿por qué? Pues porque sí, porque manda 3, porque lo dice la ley, pues esa ley hay que cambiarla. A un escaño, un distrito. Un distrito, un escaño. Y que vayan a cara de perro en ese distrito. 1, 2, 3, 5, 17 candidatos. No que se peleen físicamente, pero sí que se peleen verbalmente y que además defiendan los intereses de ese distrito, sean del partido que sean. Bien, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos cierra el programa de hoy con un comentario sobre Pemex. El desastre Pemex.
Petróleos Mexicanos es una empresa que por deuda y déficit debería estar cerrada o rescatada con un plan de rentabilización creíble. Andrés Manuel no cerrará Pemex ni la rescatará con un plan de rentabilidad creíble, dado que el cúmulo de despropósitos en la gestión, ya sea en las inversiones omitidas o equivocadas, en la corrupción sistematizada y en la ineficiencia como cultura empresarial, hace que su resucitación sea la de un fósil en vez de la de un accidentado. Pensando únicamente en el bienestar de los mexicanos y en sus intereses, Andrés Manuel va a endeudarles aún más y garantizarles un acceso a la energía cada vez más caro. Todo entre sonrisas, verde, blanco, rojo, águilas, serpientes y cactus. Un cordial saludo de Pizarro. Pues bien, queridos amigos, con esto cerramos la contracrónica de esta semana, pero no cerramos mi programa. Mi programa continúa mañana, pero con otro nombre que se llama La Contrahistoria. Ya sabéis, ahora va todos los viernes. Os doy una pista, como suelo hacer los jueves antes justo al final de la semana. Bien, la pista que os doy muy sencilla, no os lo voy a poner fácil, eso sí, para que mañana volváis por la contrahistoria. Mañana viajaremos al salvaje oeste en la contrahistoria. Así que ya sabéis, si os interesa, no tenéis más que ir al canal, la contrahistoria, lo tenéis en YouTube, lo tenéis en iVoox y escucharlo. Durará, como vienen durando últimamente las contrahistorias, pues entre 45 minutos y 1 hora, y ya sabéis que me gusta hacerlo lo más entretenido posible. Así que hasta mañana, queridos amigos.